descubierto, el increíble cambio que una empleada humilde trayó a la vida del hijo del millonario, Ana cruzó la puerta de la mansión como si fuera un mundo desconocido, un lugar donde el brillo y la opulencia eran una constante, opuestos a la lucha que enfrentaba todos los días en su barrio. Con su uniforme de limpieza arrugado, entró en un espacio donde cada reverberación de sus pasos parecía resonar con desprecio. Sabía que para la familia de don Alejandro, ella era solo una sombra, la mujer que limpiaba su suciedad, una insignificante empleada. Pero en su corazón ardía una esperanza inquebrantable, un amor profundo por su pequeña Valentina que le daba la fuerza para resistir el aroma de los frijoles y el arroz que cocinaba para su hija. La abrazaba en el camino de regreso a casa, como un mantón cálido en una noche fría. Ana soñaba con el día en que podría darle a Valentina una vida sin preocupaciones, sin el peso de la desigualdad que la aplastaba. Sin embargo, al llegar a su hogar, una sombra de soledad se cernía sobre ella y sus dudas comenzaban a florecer. ¿Lograría realmente brindarle un futuro mejor? Todo cambió una tarde abrasadora de verano. Santiago, el hijo de don Alejandro, cansado de un mundo donde todo le era impuesto, decidió escaparse. Saliendo por la puerta principal, se encontró con Ana en el jardín, frágil pero fuerte, con la escoba en mano. En ese instante, sus miradas se cruzaron como un relámpago. Las palabras brotaron con sencillez y autenticidad, las mismas que Santiago había estado buscando en su vida saturada de lujo. ¿De verdad siempre es así?, preguntó él, con la voz temblando ante lo desconocido. La risa de Ana era como música, un canto libre que llenó un vacío en el interior del joven. La amistad entre ellos floreció rápidamente. Ana compartía historias de familia y tradiciones que encendían la chispa de la curiosidad en Santiago, mientras él le ofrecía un pequeño refugio emocional. Conversaciones sobre la vida real, risas y compasión se volverían su lugar seguro. Ana le enseñaba la importancia de la dignidad en el trabajo y el amor que trasciende las clases sociales. Santiago, a su vez, comenzó a comprender que el mundo de lujos no traía felicidad, una revelación que iba cambiando su manera de percibir las cosas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la felicidad no dura para siempre. Cuando don Alejandro se enteró de la amistad, estalló como un volcán, lleno de rabia y desdén. No se puede permitir que ese chico se relacione con una persona de clase baja, vociferó. Aquel momento fue una tormenta oscura en la vida de Ana. En una cena cargada de tensiones, donde secretos y resentimientos se hicieron visibles como heridas expuestas, Ana se dio cuenta de que la línea que separaba sus mundos era más frágil de lo que pensaba. Su orgullo y la protección de Valentina la llevaron a un punto sin retorno. Debería arriesgar lo que había construido por una conexión tan intensa y sincera. Las ruedas del destino parecían girar, dejando una pregunta vibrante en el aire. ¿Podrían dos mundos tan opuestos encontrar un camino hacia la reconciliación sin sacrificar su identidad? La incertidumbre sobrevenía, pero en el fondo, ambos sabían que algo definitivamente había cambiado. ¿Qué sería lo próximo para ellos en esta historia de corazones entrelazados? Ana se despertó aquella mañana con una mezcla de agonía y determinación en su pecho. La ira de don Alejandro aún resonaba en su mente como un eco perturbador, pero también había una chispa de esperanza encendida por la conexión con Santiago. Mientras preparaba el desayuno, se imaginaba el rostro de su pequeña Valentina sonriendo. Esa imagen dulce le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Don Alejandro había decidido que la presencia de Ana en la mansión debía terminar. Estaba decidido a aislar a su hijo de cualquier influencia que pudiera desafiar su estilo de vida. Pero Santiago no podía olvidarse de las pláticas con Ana, de la calidez de su risa y de sus sabias palabras. Esa simple niña de barrio había encendido una pasión insospechada en él, y el miedo de perderla le quemaba el alma. Esa tarde, mientras anotaba en su diario en su habitación, Santiago decidió que no podía seguir permitiendo que su padre controlara su vida. La idea de vivir encerrado en una burbuja de lujo era una prisión que le asfixiaba. Necesitaba hacer algo que sorprendiera no solo a su padre, sino también a él mismo.
Sin pensarlo dos veces, salió rumbo al jardín, decidido a buscar a Ana. Ana estaba mirando las flores cuando lo vio acercarse. La luz del sol iluminaba su rostro, y la calidez de aquello hizo que su corazón latiera más rápido. «Santiago, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de esconder su sorpresa. «Necesito hablar contigo», dijo él con un aire de urgencia. «La verdad es que no puedo seguir así. Siento que me están robando mi vida, y tú tienes que saber que no quiero perder nuestra amistad». Ana sintió un nudo en la garganta. «Santiago, tienes que tener cuidado. Tu padre no acepta esta conexión. Si llegara a enterarse». «Déjalo. No me importa», exclamó con energía. «No puedo seguir viviendo como una marioneta. Quiero que me enseñes más sobre tu mundo, sobre la vida que has compartido con Valentina. Quiero ser parte de eso. No solo tu amigo, quiero ayudar. Quiero hacer algo que cuente». Sus palabras resonaron en Ana, que sintió un torrente de emoción y temor. «Pero, ¿cómo puedes hacer eso sin arriesgarte? Tu padre no te dejaría». Santiago respiró profundo, la decisión estaba tomada. «Voy a hablar con él. Si tengo que enfrentar su furia, entonces que así sea. No puedo seguir ignorando lo que siento por ti y por el mundo que me has mostrado». Ana se sintió en un abismo de emociones. La valentía de Santiago la dejaba sin palabras. Él estaba dispuesto a desafiar a su padre por ella, algo que jamás habría imaginado. Sin embargo, el miedo a que eso pudiera tener consecuencias fatales para su familia la hizo temer lo peor. «Si haces esto, podría ser el fin de nuestra amistad», murmuró Ana, con la voz entrecortada. Santiago la miró fijamente a los ojos. «Nunca dejaré que eso pase. Prometo que encontraré la manera. No puedo vivir sin tu amistad, sin saber cómo se siente vivir realmente». A medida que compartían ese momento, la tensión y el miedo dieron paso a algo más profundo, un compromiso renovado de luchar juntos por una vida diferente. La intensidad del momento iluminó el camino más allá de sus realidades, dejando a ambos en la frontera de un cambio palpable, pero justo cuando Santiago comenzó a animarse a dar el siguiente paso, un ruido en la mansión interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió de golpe, y la figura de don Alejandro se asomó en el umbral. La mirada del padre estaba cargada de furia y tristeza, y en su mano, sostenía una carta que podría cambiarlo todo. «¿Qué hacen aquí juntos?», preguntó con una voz helada, cortando la tensión en el aire como un cuchillo caliente. Ahora, la pregunta no era solo sobre su amistad, sino sobre el destino que ambos enfrentarían. ¿Lograrían mantenerse juntos ante la tormenta que era la ira de don Alejandro? La respuesta estaba por llegar, pero el camino se tornaba más impredecible que nunca. El aire se tornó denso a medida que don Alejandro cruzaba el umbral, sus ojos agudos examinando la escena delante de él. El tiempo parecía detenerse. Santiago sintió como el calor de la ira de su padre envolvía el jardín, mientras la preocupación se reflejaba en el rostro de Ana. Don Alejandro, con su imponente figura, parecía un castillo ante la tormenta. «¿Qué hacen aquí juntos?», repitió, y su voz rasgó el silencio como un acero afilado. «¿Acaso has olvidado a quién le debes tu posición en esta vida, Santiago?». Santiago se recompuso, desafiando la mirada de su padre. «No he olvidado, padre. Pero, necesito ser sincero. Ana, ella es importante para mí». Ana contuvo la respiración. Sus manos temblaban, pero el amor profundo que sentía por Santiago le daba fuerza. «Señor Alejandro, solo hablábamos sobre la vida, sobre esperanzas». «¿Esperanzas?», espetó don Alejandro, su rostro enrojecido por la ira. «No se juega con el futuro de las familias, muchacha. Tu vida es un juego, pero la mía es un camino de destino y éxito. Aquí no hay espacio para relaciones que puedan arruinar la estabilidad de mi hogar». La esencia de lo que pronunció el padre golpeó a Santiago con la fuerza de un trueno. «No puedo ser una marioneta en su visión de éxito, padre. Quiero decidir por mí mismo. Si mi vida gira en torno a esto que tú llamas éxito, pero me aleja de lo que realmente importa, entonces no quiero nada de ello». El silencio que siguió fue profundo. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Había en ella una mezcla de admiración por la valentía de Santiago y miedo por las consecuencias que vendrían. La lucha que estaban a punto de desatar no solo afectaría a ellos, sino también a sus familias. Don Alejandro tomó aire, intentando recuperar su compostura, pero sus gestos revelaban que su control se estaba quebrando.
Si sigues así, estarás arruinando tu futuro. Aquella chica no es más que una sombra de tus posibilidades. No puedo permitir que te desvíes por alguien que solo quiere aprovecharse de ti. Eso no es cierto, interrumpió Ana, haciendo un esfuerzo por defenderse. No soy una sombra. Tengo sueños, quiero algo mejor para mi hija y para mí. Tu vida no se compara con la mía, retorció don Alejandro, dejando caer la carta que había traído, la cual ahora yacía olvidada en el suelo. Pero si insistes en esto, si decides actuar en contra de lo que he construido por ti, no solo te perderé a ti, hijo mío. Tendré que hacer lo que sea necesario para proteger mi legado. Las palabras retumbaron en el aire, cargadas de amenaza. Santiago sintió un frío gélido recorrer su espalda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar su padre para mantenerlo a su lado? Ana miró a Santiago, sus ojos suplicantes. No puedo ser la causa de una ruptura, Santiago. Tal vez, deberíamos dejar esto aquí. No, dijo él, un énfasis en su voz que la sorprendió. No puedo dejarte ir. Estoy dispuesto a luchar por esto, y tú también deberías estarlo. Pero quizás haya otra forma. Don Alejandro interrumpió, su voz ahora un susurro amenazador. Tendrás que elegir, Santiago. Te enfrentarás a mí o a la vida en la que creciste. Tú decides. Santiago sintió un torbellino en su pecho. Yo elijo lo que me hace feliz. Pero si eso implica pelear, lo haré. El conflicto estaba lejos de resolverse, y mientras don Alejandro se retiraba, no sin lanzar una última mirada que parecía un aviso, Ana y Santiago quedaron en un limbo de decisiones, un lugar donde la esperanza y el miedo coexistían. El jardín, donde un día florecieron sueños, se sentía ahora como un campo de batalla. Podrían desafiar la oscuridad que amenazaba separarles, o el legado del padre rompería la conexión entre ellos. La carta olvidada en el suelo comenzó a soplar con el viento. ¿Qué secretos guardaba? La vida de ambos, entrelazada por la valentía y el temor, estaba por enfrentarse a una verdad que cambiaría todo. Ana tomó aire, sus ojos fijos en Santiago. Si esto no se detiene, quizás no solo se trate de pegarse a lo que queremos. Puede que también tengamos que aprender a luchar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la urgencia de una elección apremiaba. ¿Lograrían encontrar la fuerza necesaria para desafiar a un poder que no comprendían del todo, o el destino que les deparaba don Alejandro se volvería una realidad aplastante? Santiago se quedó inmóvil, el peso de las palabras de su padre aún resonando en sus oídos. Ana lo miraba, su expresión un cóctel de esperanza y desesperación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, la voz apenas un susurro. Hay que actuar rápido, respondió él, su mente afiebrada se aceleraba con cada segundo. Si mi padre está dispuesto a luchar para proteger su legado, nosotros también debemos hacerlo. No podemos dejar que nos despoje de lo que hemos comenzado. Ana asintió, su corazón latiendo con fuerza. El miedo que sentía por lo que vendría era abrumador, pero una chispa de valentía comenzó a encenderse en su interior. ¿Y si elige hacer daño, Santiago? ¿Y si decide utilizar a otros para separarnos? Santiago apretó los puños, recordando la mirada de su padre, la determinación que destilaba. No lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Si mi padre quiere pelear, entonces enfrentaremos la tormenta juntos. Con un respiro profundo, Ana sintió que la resolución comenzaba a tomar forma. Podemos buscar aliados, sugirió. Si lo hacemos bien, quizás podamos fortalecer nuestra posición. Tal vez podamos hablar con aquellos que sepan del legado de mi padre. Buscar su apoyo, contestó Santiago, comenzando a trazar un plan, mientras su mente se llenaba de posibles amigos y consejeros. Desesperadamente, buscaron un lugar donde pudieran hablar sin temor a ser escuchados. Ana sugirió su hogar de infancia, un pequeño apartamento que solía ser su refugio. Era un rincón modesto, pero lleno de risas y sueños. Allí, entre las cuatro paredes desgastadas por el tiempo, podrían encontrar la claridad que necesitaban. Cuando llegaron, el olor a café recién hecho llenó la habitación. Ana sonrió al recordar los momentos felices que había compartido allí con su hija. Santiago la miró con ternura, la determinación en sus ojos brillaba como una luz en la oscuridad. Necesitamos enfocarnos en el futuro. Hablar con los que puedan ayudarnos, afirmó. Se sentaron juntos, y Ana comenzó a escribir una lista: amigos de confianza, aquellos que conocían la historia familiar de Santiago. Mira,
Aquí dice que tu padre tuvo socios en el pasado, tal vez ellos hayan tenido experiencias con el que nos ayuden, propuso. El tiempo voló mientras trabajaban juntos, la ansiedad se transformaba poco a poco en esperanza. Cada nombre que anotaban alimentaba su convicción. Al final, la lista parecía más que una simple preparación, era un mapa hacia la luz. Justo cuando estaban por salir, un estruendo en la puerta interrumpió su trabajo. Santiago se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué fue eso?, preguntó, con la voz cargada de incredulidad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás sea tu padre, murmuró, temiendo la respuesta. Santiago respiró hondo, y ambos se miraron por un segundo que pareció eterno, en el que se les planteó la decisión de enfrentarse a lo desconocido. Con paso firme, se dirigió hacia la puerta. Abriéndola, se encontró con un rostro que no esperaba ver, uno que llenó el aire con un sinfín de incertidumbres. Era su hermana, Lucía, con una expresión entre el miedo y la urgencia. Igual debe ser importante, hay algo que necesitas saber, hermano, dijo ella, con voz entrecortada. El cielo podría haber estado cayendo, pero en ese instante, Santiago supo que lo que Lucía iba a revelar cambiaría el curso de todo. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Qué noticias traía? ¿Sería el giro que necesitaban para salir del fuego? Dime, Lucía. Estoy listo, respondió, convencido de que la lucha por el amor de Ana apenas comenzaba. Las palabras de su hermana lo llevarían a un lugar que nunca imaginó, un camino lleno de decisiones que podrían sacudir los cimientos de lo que conocía. Lucía respiró profundo, sus ojos reflejaban la intensidad de la situación. No es solo eso, Santiago comenzó, con la voz entrecortada, es sobre el legado de papá. Hay cosas que no sabemos. Cosas que él ha mantenido en secreto. Santiago sintió como una ola fría le atravesaba el pecho. ¿Secreto? ¿Qué tipo de secretos? La incertidumbre hizo que su mente corriera, imaginando cada posible revelación que podría sacudir su mundo. Antes de que nacieras, él tuvo un socio, una mujer. Y no es solo cualquier mujer. A menudo la vedaba de nuestra familia, pero ella es clave. Tiene acceso a documentos que podrían cambiarlo todo, reveló Lucía. Ana, que había permanecido a un lado, se acercó. ¿Sabes dónde encontrarla?, inquirió, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta que arreciaba a su alrededor. Lucía asintió, aunque su rostro expresaba duda. Sí, vive en un pueblo cercano. Se llama Valeria. Está muy apartada, pero aún con vida. Santiago miró a Ana y luego a Lucía. Si esas cartas guardan la verdad, pueden ser nuestra única oportunidad de confrontar a papá. Prevenir lo que tiene en mente, dijo, con la voz firme. Ana sonrió, sintiendo un nuevo impulso. Entonces debemos ir. No podemos esperar más, sugirió, lista para la acción. Es peligroso, Santiago. No sé cómo reaccionará. No sé si quiero que tengas contacto con ella, advirtió Lucía, cada palabra un eco de preocupación. Es lo único que tenemos, replicó él, su determinación más fuerte que la duda. Este juego está muy lejos de ser justo. No permitiré que nos quiten lo que hemos construido. Se prepararon con rapidez, la adrenalina palpitando en sus venas. Mientras se abría la puerta de su antiguo hogar, una mezcla de emociones llenaba el aire, miedo, esperanza, y el resplandor de la unión que habían logrado forjar. El camino hacia el pueblo era sinuoso, adentrándose por montañas y valles que parecían susurrar secretos atrapados en el tiempo. Santiago miraba por la ventana, pero su mente viajaba al pasado, recordando momentos con su familia, las decepciones que jamás quiso enfrentar. Tal vez había un camino hacia la redención. Ana, sintiendo la inquietud de Santiago, le dio una ligera palmada en la rodilla. Estamos juntos en esto, recuerda que lo que sea que encontremos, lo enfrentaremos juntos, dijo, con ese brillo en los ojos que le daba fuerza. Con cada kilómetro que avanzaban, los latidos de su corazón se intensificaban, como si el destino hiciera sonar un tambor anunciando cambios irrevocables. Pero a medida que se acercaban al pueblo, un oscuro pensamiento ocupó la mente de Santiago. ¿Y si Valeria no estaba dispuesta a hablar? ¿Y si lo que revelaba no llevaba a la luz, sino a un abismo aún más profundo? Finalmente, llegaron a una pequeña casa en la colina. Las paredes gastadas contaban historias que quizás nadie había escuchado. Santiago se detuvo en la entrada, dudando. ¿Y si no es como pensábamos? ¿Y si trae más problemas?
Murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la incertidumbre que le apretaba el pecho. Ana le ofreció una sonrisa tranquila. A veces, enfrentar la verdad es mejor que vivir en la oscuridad. Vamos, le animó, empujándole suavemente hacia adelante. Justo cuando Santiago iba a llamar a la puerta, una sombra se movió detrás de la ventana. Su corazón se detuvo. Con un último susurro de valentía, tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, y lo que vio dentro le heló la sangre. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Santiago, comenzó ella, su voz un eco del pasado que nunca imaginó que regresaría de esta manera. Las palabras que ella pronunciara a continuación podrían cambiar el rumbo de sus vidas, y el eco de esa revelación resonaba en su corazón. ¿Sería el descubrimiento que salvaría su relación o el inicio de una tormenta todavía más destructiva? Santiago sintió que el aire se congelaba a su alrededor, su mente luchando por procesar la figura que tenía delante. Valeria, con su cabello desaliñado y esos ojos tan familiares, era la última persona que esperaba encontrar allí. La conexión con su padre era palpable, pero la pregunta que ardía en su pecho lo consumía: ¿cuántas verdades ocultaba su familia? ¿Cómo sabes quién soy?, preguntó él, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía que su mundo comenzaba a tambalear. Valeria lo observó con una mezcla de compasión y tristeza. He estado esperando este momento, en realidad, desde que lo perdí todo, respondió, su tono lleno de melancolía. Tu padre y yo tuvimos un vínculo que él nunca quiso hablar, un vínculo que cambió nuestras vidas, pero también llevó a secretos que él guardó a toda costa. Ana, sintiendo el peso de la conversación, se hizo a un lado. Santiago, tal vez deberías entrar. Necesitamos entender lo que ocurrió, dijo en voz baja, apenas audible, pero con una urgencia que no podía ser ignorada. Santiago asintió, y a medida que cruzaban el umbral, la tensión era palpable. La habitación era pequeña, decorada con fotografías desgastadas y recuerdos de un pasado olvidado. Cada objeto parecía contar su propia historia, sin que nadie estuviera dispuesto a escuchar. Necesito que me digas la verdad, imploró él, las palabras brotando de sus labios como un grito silencioso. ¿Qué sabes sobre mi padre? ¿Por qué nunca mencionó tu nombre? Valeria tragó saliva, su mirada fija en el suelo mientras se preparaba para abrir la puerta de un pasado cargado de emociones. Él tenía miedo, Santiago. Miedo de perderlo todo. Después de que te tuviera, decidió que la única manera de proteger su legado era mantenerme alejada. Pero siempre supe que algún día regresarías, explicó, su voz temblando. ¿Proteger su legado? ¿De qué hablas?, interrumpió, su corazón latiendo con fuerza. La confusión se mezclaba con ira y tristeza, cada emoción chocaba en su interior. Hay documentos que demuestran que no todo es lo que parece. Tu familia tiene un oscuro secreto que podría derrumbarlo todo, aseguró Valeria, su mirada intensa ahora encontrándose con la de Santiago. Y tú tienes derecho a saberlo, así como tus hermanos. El legado no solo es tuyo, también es mío. ¿Qué documentos? ¿Dónde están?, cuestionó Santiago, apretando los puños, sintiendo que, mientras más hablaba Valeria, más perdido se sentía. ¿Qué tipo de verdad estaba a punto de descubrir? Te prometo que el camino por delante no será fácil, pero debo advertirte, algunas verdades duelen más que otras, dijo ella, con voz suave. No solo tendrás que enfrentar a tu padre, sino al sistema que él ha creado a tu alrededor. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. Mientras las palabras de Valeria caían como piedras en un lago, una certeza comenzó a formarse en el corazón de Santiago: debía profundizar, debía arriesgarse. Muéstramelo, pidió él con firmeza, sintiendo el sudor en sus manos. El aire se volvió tenso mientras Valeria asintió lentamente, comprendiendo el peso de lo que se avecinaba. Entonces todo cambiará, y no habrá vuelta atrás, susurró, abriendo un pequeño cofre de madera desgastada que había mantenido oculto. La luz del sol se filtró a través de la ventana, iluminando el rostro de Santiago. Era el momento decisivo. Sin embargo, la puerta se abrió de golpe tras ellos. Santiago giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con la figura de su padre, de pie en el umbral, un rayo de furia y sorpresa iluminando su rostro. ¿Qué demonios está pasando aquí? La tensión palpable provocó un estruendo silencioso en el espacio. La confrontación estaba a punto de estallar, y Santiago sintió que el tiempo se detenía. La revelación estaba al borde, y una pregunta atormentaba su mente: ¿podría enfrentarse finalmente a la verdad más oscura de su familia?
Santiago sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mirada de su padre era un torbellino de emociones, enojo, sorpresa y, quizás, una pizca de miedo. Valeria, consciente de la intensidad del momento, se puso en pie, el cofre entre sus manos como un símbolo de tormentas por venir. ¿Por qué estás aquí, Valeria?, preguntó su padre, su voz temblorosa, cargada de acusaciones fundamentales. Te dije que no volvieras a aparecer en su vida. Ya no tienes nada que ver con nosotros. Santiago sintió como el aire se pesaba a su alrededor, su corazón lateando con fuerza. Parece que hay mucho que aprender de esta conversación, dijo tratando de hacerse escuchar por encima de la rabia que brotaba de su padre. Lo que hay que entender, Santiago, es puro invento de ella. No permitas que sus mentiras te engañen, replicó su padre, con el rostro en tensión, buscando quebrantar a su hijo con cada palabra. No estoy aquí por mentir. Estoy aquí porque él merece conocer la verdad, respondió Valeria, levantando la barbilla, un destello de determinación iluminando sus ojos. Santiago se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba la figura de su padre, aquel hombre que había sido su pilar, y por otro, Valeria, un espectro del pasado que traía consigo promesas de revelaciones inquietantes. ¿Qué clase de verdad, Valeria? ¿La verdad de la que habla cada vez que se asoma en mis pensamientos? ¿Es esta la verdad que quieres que escuche?, dijo él, sintiendo que su voz temblaba, arrastrada por una marea de sentimientos enfrentados. Es la verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre, Santiago, insistió ella, mientras se acercaba, el cofre aún en sus manos. Tienes que decidir, exclamó su padre, levantando la mano en un gesto de desesperación. No te dejes engañar por alguien que solo busca sembrar confusión. Confía en mí, no hay más que perder. Santiago sintió que su pecho se oprimía. ¿Pero qué es lo que tanto temes? ¿De qué estás huyendo?, preguntó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a un precipicio que parecía inevitable. Es complicado, hijo. Hay asuntos que no comprendes. Su padre se echó hacia atrás, buscando escapar de lo que estaba a punto de estallar. ¿Complicado? ¿Como el hecho de que me haya mentido toda mi vida? Este es el momento de enfrentar lo que somos. Nadie debería estar aquí escondido tras falsedades, gritó Santiago, dejando escapar el dolor que había guardado durante tantos años. Valeria dio un paso hacia él, el cofre temblando en sus manos. Santiago, por favor, escucha, dentro de este cofre hay cosas que podrían cambiar tu vida y la de los que amas. Él puede perderlo todo si no te decides. Los ojos de Santiago se abrieron como platos cuando una angustia palpable recorrió su cuerpo. En el aire, se sentía el eco de verdades no dichas, como si cada objeto en la habitación esperara con la respiración contenida. Finalmente, Santiago se volvió hacia su padre. ¿Me has mentido sobre todo, papá? ¿El legado, la familia? ¿Es todo un castillo de sombras? Su desafío resonaba en la habitación, llevándose consigo los últimos vestigios de la calma. Si abres ese cofre, no habrá vuelta atrás, hijo, replicó su padre, su voz ahora un susurro. Santiago miró hacia Valeria, quien solo asintió, la determinación brillando en su mirada. El tiempo se detuvo. Santiago extendió la mano hacia el cofre, sintiendo el peso de un futuro que se desvinculaba del pasado. La verdad estaba a punto de liberarse, un camino que podría llevarlo a la luz o sumergirlo en la oscuridad absoluta. Pero justo cuando sus dedos rozaron la tapa, un estruendo resonó fuera de la habitación, sacudiendo sus corazones. La continuidad del momento se vio interrumpida. Un grito desgarrador retumbó en el pasillo. Santiago, ven rápido. El mundo se volvía acechante. ¿Qué otra revelación le esperaba al final de ese grito? Santiago parpadeó, el corazón latiendo en su pecho como un tambor frenético. Se volvió hacia su padre, buscando respuestas en ese rostro que siempre había considerado un refugio. Pero, en lugar de protección, solo encontró una guerra interna que se dibujaba en sus facciones. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, su voz temblando, consciente de que mucho estaba en juego y que algo grave había sucedido. No lo sé. Quédense aquí. Su padre dio un paso hacia la puerta, imprimiendo una urgencia que no le gustó a Santiago. ¿Te vas a ir?, gritó Santiago, presionando su voz entre su rabia y su miedo. ¿Así es como vas a actuar ahora? Esto es mucho más importante. La mirada del padre se encontró con la de su hijo, el peso del mundo en unos labios que temblaban al pronunciar las palabras.
Solo será un momento. Confía en mí. Y, con un movimiento rápido, salió de la habitación, dejando atrás un aire denso de inquietud. La tensión se hacía casi palpable. Santiago se volvió hacia Valeria, y sus miradas se cruzaron. Ella sostenía el cofre con más fuerza, como si fuera el último vestigio de un mundo que estaba a punto de desmoronarse. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. La incertidumbre le nublaba la mente. Valeria se acercó, poniendo una mano sobre la suya. Debemos seguir. Hay cosas que necesitas saber, Santiago. No podemos dejar que el miedo nos paralice, él dudó. En su corazón resonaba el grito que aún retumbaba en su memoria, y entre ese eco, una pequeña chispa de valor comenzó a despertar. ¿Y si pasó algo grave? Mi padre. Necesitamos saber la verdad antes de todo lo demás. Ahí dentro, indicó Valeria con un movimiento de cabeza hacia el cofre, hay respuestas. Respuestas que no solo tienen que ver contigo, sino con toda tu familia. Santiago sintió el sudor enfriarse en su espalda. Quizás debería abrirlo. La decisión temblaba en su voz. Un paso hacia lo desconocido. Valeria asintió, mirándolo con la esperanza de alguien que sabe que está a punto de desatar la tormenta pero que también tiene un paraguas. Sí, pero tienes que estar preparado para lo que encuentres. Puede que sea devastador, o puede ser el comienzo de algo nuevo. La presión en su pecho creció. Antes del grito que había interrumpido su momento, la verdad parecía al alcance de su mano, y ahora se sentía como un niño ante un abismo. Sin embargo, sus pensamientos sobre la vida que había llevado, las mentiras que lo habían acompañado, lo empujaban hacia adelante. Con una respiración profunda, Santiago se inclinó hacia el cofre, deseando que no hubiera vuelta atrás. El metal brillante reflejaba una luz dorada, incitante y peligrosa. Cuando su mano finalmente posó sus dedos sobre la tapa, la habitación pareció llenarse de electricidad, pero antes de que pudiera abrirlo, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. La puerta se abrió bruscamente y varios hombres entraron, sus rostros ocultos tras mascarillas. Había una tensión en el aire, un aura de peligro que se adhirió a Santiago como un sudor frío. «Deténganse», gritó uno de ellos, señalando con un arma al grupo. El corazón de Santiago se detuvo mientras se daba cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de forma que jamás había imaginado. La verdad aún no había sido revelada, pero lo que se acercaba era una prueba que podría cambiarlo todo. «No se muevan», gritó el líder, y en ese instante, la habitación se llenó de un terror palpable. Santiago comprendió que abrir el cofre podría ser el menor de sus problemas. La revelación de su legado, las verdades ocultas, todo palidecía ante la amenaza inmediata que ahora enfrentaban. ¿Qué querían de él? ¿Quién eran realmente? Las sombras del pasado parecían cobrar vida de nuevo, y no había forma de retrasar el inevitable enfrentamiento. Las voces de los hombres enmascarados resonaban a través de la habitación, ahogando los pensamientos de Santiago. Se sintió como en una pesadilla. La adrenalina le corría por las venas. Su mirada se deslizó rápidamente hacia Valeria, quien parecía tan petrificada como él. «Atrás», gritó Santiago, sintiendo que debía protegerla de alguna manera. Aunque la idea de enfrentarse a esos hombres lo aterraba, la necesidad de mantener a su amiga a salvo era más fuerte. Uno de los hombres avanzó, el arma en su mano un reflejo del brillo temido del cofre. «No hay necesidad de hacer esto más difícil, chico. Solo queremos lo que tienes ahí», dijo con voz fría y autoritaria, como si estuviera acostumbrado a que otros se sometieran ante él. El corazón de Santiago latía con fuerza. «No les daré nada. No sé quiénes son ni qué quieren». Las palabras salieron casi como un susurro, pero el desafío resonaba en su interior. Él no podía dejar que el miedo lo dominara. «Eres más valiente de lo que pensábamos», respondió el hombre, una sonrisa burlona iluminando sus ojos. «Sin embargo, la valentía no te salvará hoy». La situación era cada vez más crítica. Santiago se sentía atrapado entre su deseo de proteger a Valeria y la amenaza palpable que tenían frente a él. La rabia lo invadía al pensar que el mundo de secretos y mentiras que había comenzado a descifrar podía desmoronarse en un instante. «Lárgate de aquí», gritó Valeria, su voz resonando con la misma determinación que Santiago intentaba reunir. Tomando aliento, los dos se adentraron en una atmósfera que se sentía más como una línea de vida. «No pueden llevarse lo que no les pertenece». «¿O sí?», preguntó el líder, haciendo un gesto a su equipo para avanzar.
El temor la llenaba, pero Valeria no retrocedería. En su mente estaban las promesas de una verdad que aguardaba ser descubierta. Santiago se acercó lo más que pudo al cofre. Eso es lo que buscan. Quieren este cofre. Su voz se alzó en una mezcla de desafío y desesperación. Mientras sus palabras se deslizaban por la atmósfera tensa, vio que los hombres comenzaban a dudar. Dámelo y todo será más fácil. Nadie tiene que salir lastimado, dijo el líder, echando un vistazo a su alrededor, evaluando la situación. Santiago sintió el sudor frío en su frente. ¿Y si no lo hago? ¿Qué harán entonces? La desafiante pregunta flotó en el aire como un eco inquieto. El silencio que siguió fue tan intenso que Santiago pudo escuchar su propio aliento. La determinación de Valeria a su lado le daba fuerza, aunque la sombra del peligro se sentía más cercana que nunca. «¿Crees que puedes proteger a tu amiga con bravura?», dijo el hombre, acercándose un poco más, y Santiago sintió el instinto de pelea encenderse en su pecho. «¿Y qué hay de ti? ¿Quién te crees para entrar aquí?». Santiago respondió, buscando confianza en sus palabras. Pero dentro de él, la incertidumbre lo consumía. La auténtica batalla no era solo con los hombres enmascarados, era contra sus propios miedos y la presión del destino que se cernía sobre ellos. En ese instante, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de ellos. Santiago apenas tuvo tiempo para dar la vuelta antes de que la puerta se abriera nuevamente y una figura familiar apareciera en el umbral, su padre, con un semblante decidido y una mirada que prometía respuestas. «Santiago, Valeria, y estén detrás de mí», ordenó su padre, y la vida de Santiago pareció tomar un nuevo rumbo en un instante. Había llegado la verdad, pero ¿sería aquella la salvación que tanto anhelaba, o solo el principio de una oscuridad mayor? A medida que la tensión aumentaba, la pregunta flotaba en el aire: ¿estaban preparados para el descubrimiento que estaba a punto de desatarse? Santiago sintió que el tiempo se detenía nuevamente. La cara de su padre, cargada de autoridad pero también de un temor palpable, le recordó que, a pesar de todo, había una conexión inquebrantable entre ellos. La figura de don Alejandro ahora servía como un escudo, protegiendo a su hijo y a Valeria de la inminente tormenta. La habitación se volvió un campo de batalla, con cada personaje representando un vínculo con el pasado, y en el aire flotaba una sensación de posibilidad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el líder de los hombres enmascarados, entrecerrando los ojos. Su desafío se convirtió en pánico al observar que un nuevo jugador había entrado en la escena. «Vine a reclamar lo que es mío», respondió don Alejandro, colocando su cuerpo en una postura defensiva, mostrando que no tenía intención de retroceder. «Déjenlos en paz o enfrentarán las consecuencias». Santiago sintió que el mundo se contraje y expande a su alrededor, cada palabra generaba impacto. Desde el rincón de la habitación en el que se encontraba, la bruma de incertidumbre se disolvió un poco. «¿Qué consecuencias? ¿Acaso tienes aliados en este juego peligroso?», cuestionó el líder con una risa cínica. «Claro que sí. Y aunque creas que todo está bajo control, estás a punto de perderlo todo», replicó Alejandro, su voz firme, en un tono que resonó como un trueno. Santiago sintió un destello de esperanza. Su padre había tomado una postura, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. «¿Qué quieres de nosotros?», exigió Santiago, sorprendiendo a todos al involucrarse en el conflicto. La determinación se encendió dentro de él. «Si vinieron a hacer daño, tendrán que pelear aquí mismo». Los hombres enmascarados intercambiaron miradas de confusión, y por un instante, la tensión se rompió como un hilo frágil. La voz de Valeria interrumpió, llenando el silencio con su valentía: «Lo que quieren no se les permitirá. No somos lo que creen, y sí que tenemos el poder de pelear en medio del caos». Don Alejandro echó un vistazo hacia su hijo, quien ahora se erguía con la valentía de un guerrero. Sintió orgullo y asombro, había amado a su hijo desde el día en que nació, pero este momento era diferente, había algo más profundo en juego. «Santiago, no te expongas», advirtió, pero ya era demasiado tarde. La voz del hijo resonaba en el aire como un eco de la verdad que había estado reprimiendo. «Escuchen bien, no se trata solo de mí. Este legado es también de Valeria, y de mi familia. No dejaré que nos lo arrebaten». La determinación de Santiago se sentía como un rugido, un clamor por libertad que rompería cadenas invisibles. «Menudo drama, pero las palabras no son suficiente», retó el líder, y un grupo de hombres se preparó para avanzar.
En ese preciso instante, el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Era una realidad que todos temían y deseaban, las autoridades estaban ahí, provocando el pánico en los hombres enmascarados. «Vamos», ordenó Alejandro, empujando a Santiago y a Valeria hacia atrás. «No podemos quedarnos aquí». La llegada de la policía parecía un milagro, pero no cambiaba la realidad, la lucha por la verdad aún estaba por desatarse. Cuando los hombres enmascarados tomaron la decisión de retirarse, la presión del momento no disminuyó. Santiago, sintiéndose al borde del abismo, encaró a su padre. «¿Qué secretos escondes, papá? ¿Por qué nunca me hablaste de Valeria? Esto no es solo sobre mí, es sobre lo que hemos perdido como familia». Lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de don Alejandro, y por primera vez, el peso del mundo se desnudaba frente a su hijo. «Porque creí que te protegía por error, creí que el silencio era lo mejor. Pero no puedo hacer esto más. Ya no más». Su voz tembló, revelando una parte de su ser que había estado oculto. Era un hombre que había luchado, pero la lucha también puede generar heridas profundas. «¿Qué ocultan esos documentos, papá? ¿Qué nos han robado?». Santiago exigió, sintiendo que cada palabra era una flecha que atravesaba la sombra. «De su padre». Valeria se quedó quieta, su corazón latiendo con fuerza, esperando una respuesta que podría salvarlos o destruirlos por completo. «Tu madre», Alejandro murmuró, buscando las palabras, «ella era más que una esposa. Era parte de una historia, una que jamás quise que conocieras, pero ahora veo que debes saberlo. Hubo decisiones que tomé para protegerte, pero eso ha sido un error». Palabras antiguas comenzaron a salir mientras, al fondo, las luces de la patrulla se reflejaban en el espacio opaco de 4 vidas entrelazadas por la verdad. «Dame la oportunidad de corregirlo, Santiago. Déjame contarte todo». Una nueva puerta se entreabrió, y aunque el camino estaba lleno de espinas, el futuro comenzaba a despejarse. Santiago sintió que un cambio se avecinaba, un nuevo comienzo en donde él podría decidir el rumbo. «No podemos dar marcha atrás, papá. Necesito saberlo ahora y lo que hicimos a Valeria. Es tiempo de enfrentarnos». Santiago alzó la mirada, buscando no solo a su padre, sino también la conexión que había perdido. La habitación se llenó de una sensación de alivio y pesar al mismo tiempo. El eco de la verdad resonaba en cada rincón, y aunque el futuro era incierto, había luz en el horizonte. La conexión entre ellos había comenzado a rebrotar, y la lucha no sería solo suya, sino de todos. De pronto, la policía irrumpe en la escena, y el oficial se acerca. La situación está bajo control. ¿Ustedes están a salvo? A medida que el aire comenzaba a purificarse, Santiago miró a Valeria, quien sostenía su mirada con la chispa de alguien que había encontrado su voz. «No sabemos lo que vendrá, pero juntos podemos enfrentarlo», dijo ella, su voz llena de una determinación contagiosa. Santiago asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza después de la tormenta. Su vida estaba llena de preguntas, pero, por fin, tenía el coraje para buscar respuestas. «Entonces comencemos esta nueva hoja». La sensación de renovación flameaba a su alrededor. La vida nunca había sido fácil, pero ahora, el cielo se mostraba despejado. Un camino ardiente de verdad y resiliencia se abría ante ellos. Y a pesar de la incertidumbre, podía ver cómo cada elección, cada pedazo de valentía, lo llevaría a ese futuro que tanto ansiaba. Así, juntos enfrentaron el horizonte, dispuestos a escribir una historia de redención y unión. Porque en el camino de la vida, la verdad siempre ilumina, y la esperanza, aun en los momentos más oscuros, sigue siendo un faro que guía hacia el amor y el entendimiento. Así concluyó este capítulo, pero comenzó una nueva historia donde cada experiencia, cada batalla superada, sería un pilar de un futuro brillante. La unión, el amor y el deseo de luchar por lo correcto resonarían en sus corazones, siempre juntos. Recuerda. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que vendrán llenas de emociones y sorpresas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones escuchen estas historias. Comenta tus reacciones, sentimientos y pensamientos sobre este final que esperamos que te haya tocado el corazón. Y, si realmente aprecias este viaje, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por acompañarnos.